Muy bien, voy a invitarles a que abran sus Biblias, Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 9. Primera de Corintios 1, del verso 1 al verso 9. Dice la palabra del Señor así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Para los que toman apuntes, esta mañana quise llamar la enseñanza, o titular la enseñanza, La fidelidad de Dios. Muy original, ¿no? Estaba esta semana pensando en nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Redención, y quiero pedir excusas a quienes están viendo la enseñanza, que quizás no pertenecen a nuestra iglesia, y discúlpenme si en esta enseñanza ustedes me van a escuchar un poco personal y un poco particular con nosotros, aunque es una aplicación, una enseñanza para todos nosotros y tiene aplicación para todos nosotros. Y estaba pensando en nuestra iglesia particular, y se me vino a la mente la iglesia en Corinto. Pensé en usted y pensé en los corintios, pero antes de que empiecen a pensar en cosas así un poco complicadas con los corintios, quiero que hablemos algo muy especial hoy. Por un lado, la enseñanza hoy seguramente traerá palabra de aliento, seguramente, pero por otro lado quizás también traiga alguna exhortación para nosotros hoy. Hay verdades en la Escritura que debemos recordarlas todo el tiempo. El salmista dijo: me acordaré de tus mandamientos porque son fieles y porque son verdaderos. A veces se nos olvidan verdades que tienen que ver con nosotros de manera especial. Y resulta que todas esas verdades son la expresión de Dios para cada uno de sus hijos, y nos las ha dejado en su palabra eterna, en su palabra de amor. No conozco en realidad a nadie que se ofenda porque se le diga que Dios es fiel, ¿cierto? Que su fidelidad alcanza hasta las nubes. Y hay una realidad, tanto para el incrédulo como para el creyente. Padecemos necesidades, ¿verdad? Nos enfermamos, a veces nos falta el dinero, en fin, la muerte nos rodea. Pero la Biblia nos presenta ante la situación más adversa que nuestro Señor es refugio, que Él es nuestra fortaleza. Él es un Dios fiel y quiere que confiemos en Él, porque ciertamente en su palabra nos ha dejado tales promesas. Esta carta a la iglesia en Corinto, por extensión, nos va a alcanzar a nosotros. Nosotros en realidad nos parecemos mucho a la iglesia en Corinto, casi que podemos nosotros verlos a ellos y vernos nosotros también reflejados. Pero
Quizás mientras yo les estoy diciendo eso, ustedes ya están trayendo a su mente todos los problemas de la iglesia en Corinto, ¿cierto? Nos parecemos a los corintios. Y cuando a uno a veces le dicen esas palabras, uno dice, uy, estamos en problemas. Pero quiero que notemos algo esta mañana. Muy bien, el verso 1 y el verso 2 que acabamos de leer, pues no voy a detallar sobre esos versos, pero ahí básicamente tenemos la salutación del apóstol Pablo. Del verso 1 al verso, en el verso 3, tenemos una bendición rogada por el apóstol a los hermanos. Digamos que ese sería como el bosquejo de esa introducción. Luego del verso 3, nosotros vamos a encontrar algo muy especial y vamos a encontrar el afecto del apóstol Pablo por los hermanos en Corinto. Él mostró un amor pero muy entrañable y muy especial por sus hermanos. Debemos notar que en esta carta, ustedes lo sabrán, se trata una cantidad de temas y de temas muy importantes, porque es que la iglesia en Corinto estaba pasando por unos problemas bastante serios. Pero es muy notorio que el apóstol Pablo, antes de entrar a tocar con sus problemas, quiso que ellos reflexionaran sobre algo muy especial, que ellos reflexionaran sobre su identidad. Ya el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les ha dicho a los santificados, que es lo que nosotros encontramos en los versos anteriores. Y ahora pasa el apóstol Pablo en su entrañable amor a decirle a los hermanos: estoy muy agradecido a mi Dios por ustedes. A pesar de todas esas cosas que yo escucho de ustedes, a pesar de todos esos problemas que escucho de ustedes, le doy gracias a mi Señor por cada uno de ustedes. Y quiero que descubramos unas cuantas cosas que el apóstol Pablo nos comunica. ¿Por qué da gracias el apóstol Pablo? Muy bien, así vamos a empezar a detallar desde el verso 4 en adelante, ¿de acuerdo? Note, el apóstol Pablo dice: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Esto es algo muy especial. El apóstol Pablo siempre da gracias. Continuamente nosotros escuchamos al apóstol Pablo, vemos al apóstol Pablo dando gracias. Pero quiero que notemos algo, mis hermanos. Note usted que ¿quién es la persona a la quien el apóstol da gracias? Él no se refiere a la iglesia, él no se refiere al hombre, sino que note que dice: siempre doy gracias. ¿A quién? A mi Dios. Le doy gracias a Dios. Ahora, es muy importante esto. El apóstol se está dirigiendo a una iglesia, pero aunque se está dirigiendo a una iglesia, dice al Señor: Señor, gracias por ellos, gracias por esta iglesia. Porque para el apóstol Pablo, para él, la iglesia es una obra de Dios en su gracia. Y es importante que entonces podamos destacar este aspecto, porque Él es el autor de todas las bendiciones y de todas las misericordias que nosotros recibimos, que la iglesia recibe, que Comunidad Cristiana Redención recibe. Es a Dios, es a Él a quien pertenecen las acciones de gracias, las alabanzas por todo lo que somos en Cristo y por todo lo que se nos ha dado. ¿De acuerdo? Pero note que el texto dice: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros. ¿Por qué razón? Note que el texto dice: por la gracia que les fue dada a los corintios. Ahora, a pesar, vuelvo a decir, de todos los problemas que aquella iglesia tenía, el apóstol podía decir: el Señor les ha dado de la gracia. Y esa gracia a la que está haciendo referencia esta palabra aquí es la gracia de salvación. Sí, hay una cantidad de problemas en medio de ellos, pero ellos han sido salvos. Y el apóstol da gracias por la salvación de la iglesia
y dice, han sido salvos ¿de qué manera? Por gracia. Y esta mañana podemos decir, ¿y nosotros cómo hemos sido salvos? Por gracia. ¿Se dan cuenta que nos parecemos mucho a los corintios? Por gracia. Si viéramos la iglesia de esta manera, mis hermanos, definitivamente la visión cambiaría. ¿Sabe? Podríamos preguntarnos esta mañana, ¿qué es la iglesia para muchos? Para muchos la iglesia es un mal que soportar. Para muchos la iglesia es una carga que llevar. Pero para el apóstol Pablo, la iglesia es una manifestación de la gracia de Dios. Y entonces el apóstol, inspirado por el Espíritu del Señor, escribe y nos da razones, mis hermanos, para mostrar afecto por la iglesia, para mostrar el afecto por los hermanos. Él da gracias a Dios por la salvación que le fue dada a los hermanos en Corinto, por la gracia de Dios que os fue dada, note, en Cristo Jesús. Esta mañana podríamos nosotros recordarnos todas esas gracias que hemos recibido en el Señor. En Cristo hemos recibido perdón. En Cristo hemos nacido de nuevo. En Cristo me fue dada adopción, justificación. ¿Qué les parece eso? Pablo nos dice que podemos dar gracias por la esperanza que nuestros hermanos tienen. Todas estas bendiciones vienen ¿de dónde? Dirá el apóstol Pablo en otro lugar, del puro afecto de su voluntad. Porque tú tienes misericordia ¿de quién? De quien quieres tener misericordia. Y nosotros debemos dar gracias a Dios por la salvación, por gracia que Dios ha dado a nuestros hermanos. Si hoy miráramos a nuestros hermanos de Comunidad Cristiana Redención al lado y lado, tendríamos que decir gracias, Señor, porque has extendido tu favor y tu salvación sobre nosotros. Y eso es una muestra de afecto el uno por el otro. Es una forma muy especial de mostrar cariño. Decirle, Señor, te doy muchas gracias por la salvación que tú has extendido sobre Paola. Cada uno de nosotros podemos decir esta mañana que ha recibido el bien del Señor, la gracia del Señor. Es una gracia que ha venido de su poderosa y de su bondadosa mano. Aún en las condiciones complicadas entonces de Corinto, vemos como la gracia de Dios brilla, mis hermanos. Sí, una iglesia llena de una cantidad de problemas, pero lo que brilla es la gracia de mi Señor, porque su gracia es su favor inmerecido. ¿Y eso qué significa? Que la gracia no dependía de ellos, la gracia no dependía de los corintios, dependía del Señor. Así como la gracia hoy no depende de nosotros, sino depende de ¿quién? De nuestro Señor. Verso 5. Note, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Hermano, es muy especial el texto. Pablo también da gracias a Dios por la abundancia de dones dados a los hermanos, porque él se da cuenta que la iglesia está siendo enriquecida, y la riqueza no es de la iglesia, ¿es de quién? ¿De dónde les vino la riqueza? También vino del Señor, es de Cristo en la iglesia. Aquí Pablo no va a citar los demás dones que le fueron dados a los corintios, pero él les dice, ustedes fueron enriquecidos con toda palabra y conocimiento. Entonces el apóstol Pablo le está recordando a los hermanos que Dios les ha enriquecido a todos ustedes en Cristo. Ninguno puede decir que no ha recibido gracia y riqueza del Señor. Entonces, notemos algo en el texto. ¿En qué persona radica el poder para la vida cristiana? En Cristo. ¿Quién nos comunica ese poder? El Espíritu. Por eso dice la Escritura que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Y ahora, ¿para qué nos ha dotado el Señor de esta manera? Bueno, ya diremos algo un poco más adelante sobre este tema, pero por el momento nosotros podemos decirnos,
algo, mis hermanos, todos nosotros hemos sido dotados por el Señor. Y quiero invitarle a algo, mi hermano, no pierda la bendición de servir a Dios a través de los dones que Él nos ha dado. Debemos poner nosotros en operación todas esas riquezas que el Señor ha puesto en nosotros. No te pierdas de ser de aquellos a quienes Dios bendice cuando en una obediencia gozosa ponen sus dones al servicio de los demás para el bien común, para el bien de toda la comunidad. Porque para eso fue para lo que lo repartió el Señor. Entonces, repaso. Pablo se alegra y da gracias a Dios. ¿Por qué? Por la salvación de los hermanos. Pero también él se alegra y le da gracias al Señor por los dones que tienen los hermanos. Verso 6. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. Pablo también da gracias por algo, por el testimonio de Cristo. Y mis hermanos, esto es una referencia que Pablo hace al evangelio de Cristo. Dios confirmó entonces la verdad del evangelio en el corazón de esos hermanos. Nosotros vemos en el testimonio de ellos que sus vidas han sido cambiadas por el evangelio. Podemos confirmar que son unos verdaderos creyentes por su forma de vivir. Aunque seguramente, como ya les digo, por todo lo que leemos, la iglesia en Corinto no era una iglesia fácil. Pero la verdad del testimonio de Cristo sí fue muy evidente en todos ellos. ¿Por qué? La evidencia que ha nacido de nuevo es que Dios está dándole riquezas espirituales. Está colmando de unas grandes bendiciones a su iglesia. Y la riqueza espiritual que le ha sido dada en él es una manifestación del nuevo nacimiento en ellos. Dios los transformó y vemos cómo ellos entonces toman esos dones, toman esas riquezas y las pusieron en operación, en disposición de toda la iglesia. Repaso. Entonces el apóstol da gracias por su salvación, da gracias por sus dones y porque el evangelio ha sido confirmado en sus corazones. Ahora, ¿cuál es la realidad de esas riquezas? Verso 7. De manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. En comparación con otras iglesias, ellos tenían muchísimos dones que otras iglesias no tenían. Note que el texto dice, nada les falta. Estos tienen todos los dones. Y aquí hay un problema. ¿Sabe cuál es? El problema de esta iglesia es que sabía que tenía todos los dones. Y el problema es que muchos que tenían los dones sabían que lo tenían. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que ellos pensaban que todos esos dones eran propiedad de ellos. Eran gracia de ellos. Tienen los dones como regalos de Dios en Cristo y eso no lo podían olvidar. Entonces, luego, si es un regalo de Dios en Cristo, el don tiene que convertir al hombre en un instrumento de Dios, en un instrumento del Espíritu para la gloria del Señor. Déjenme les doy un ejemplo. Dios da el don de maestro, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu va a usar a esa persona para enseñar. Pero si ese don es movido por la carne, pues no es un don conforme a la voluntad de Dios. Así que todos los dones tienen que bajar humildemente al que los tiene, porque deben recordar y debemos todos recordar que son un regalo de Dios, que es un bien que ha venido del Señor. Ahora, ¿y cómo operaban esos dones?
o más bien cómo operaban ellos con sus dones. Note que el texto dice: de manera que nada nos falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos dice la manera como operaban. ¿Qué dice? Esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. El punto es que Dios les ha dado dones a esta iglesia. Dios se ha acercado a los corintios y ha repartido su gracia. Y el plan es que le sirvan a Cristo. Dios ha repartido dones a Comunidad Cristiana Redención. ¿Y cuál será el fin? Aquellos que nos están escuchando en esta enseñanza, en la grabación. Y Dios te ha dado enseñanzas. ¿Y cuál es el fin? Que sirvamos a Cristo y que demos gloria poniéndolos en operación. ¿Cómo es que a aquellos no les faltaba dones, pero esperaban ansiosamente la venida de Cristo? Bueno, eso es algo así como que usemos los dones que Dios nos ha dado y vamos a compartirlos. Vamos a ser diligentes en poner en operación esos dones. Si Dios te ha mostrado una bendición en su palabra, tienes que compartirla a otros. Eso es lo natural. Usa esos dones, mi hermano, con gozo. No sean indolentes al quedarse con las riquezas que el Señor les ha dado. Dios nos ha dado un anticipo con los dones de lo que será cuando Cristo venga en gloria. Allí disfrutaremos de Dios para siempre en la vida eterna. Y ellos esperarán gozosamente la culminación de las bendiciones. Ellos esperarán disfrutar algún día de todos los dones, de todas las riquezas de Cristo, esperando la segunda venida prometida. Note que ellos estaban esperando en medio de un mundo lleno de problemas, de pecados, de dificultades. Por eso la iglesia puede orar y puede clamar, como lo hemos estudiado en Apocalipsis: ven pronto, Señor Jesús, porque Él va a cumplir su promesa. Y aquí yo quisiera dejarle solamente algunas preguntas de reflexión. ¿Estamos predicando nosotros con urgencia el evangelio del Señor? ¿Estamos orando nosotros diligentemente por la conversión de las almas? ¿Estamos sirviendo al reino de Cristo para que el reino venga pronto? Pero no solamente que el reino venga a nuestros corazones, sino que estamos clamando por la segunda venida de Cristo. Estamos trabajando en ello. Bueno, note que estos hermanos deseaban ansiosamente que Cristo viniera. Dios en su gracia le concedió a los corintios. Dios en su gracia le concedió al hermano que tienes a tu lado. Por gracia, por los méritos de Cristo, salvación. Nos dio dones para ponerlos en operación. Al hermano que tienes a tu lado, el Señor ha confirmado el evangelio en sus corazones por el cambio que Él ha obrado en su vida. Y Pablo además da gracias porque estos creyentes también serán confirmados hasta el final. Nos preservará el Señor hasta el final de nuestras vidas. ¿Y dónde dice eso? Pues en el verso 8 que sigue. Dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Note que Dios le da a los corintios, nos da a nosotros la seguridad, firmeza en el camino de la fe hasta el fin. Tenemos una promesa de parte de Dios que Él nos preservará hasta el final. La promesa, la firmeza, la perseverancia no está basada en nuestros propósitos, en que yo quiera, voy ahora sí a hacerlo.
A veces algunos de nosotros hacemos propósitos y propósitos como muy piadosos, ¿no? Y nos esforzamos y luchamos, pero aún así llega un momento en que nos desanimamos y ya no queremos seguir más adelante. ¿Se dan cuenta que la perseverancia, la preservación no puede venir de nosotros? No puede estar en nosotros. Él nos confirmará hasta el final. ¿Y cómo sucederá? Bueno, Dios cumplirá su promesa, porque Él te ha justificado, es lo que el Señor les ha dicho. Te ha justificado por medio de la justicia de Cristo. Y en el día de su venida, solo los que han sido perdonados se pararán y no habrá acusación contra ellos. No habrá quien los acuse. Dios es fiel a su promesa. Todo lo que tenemos, todo lo que lleguemos a lograr en este camino es por gracia. Pero hay un detalle glorioso en la promesa de la perseverancia de los creyentes, mis hermanos. El Señor nos mantendrá aún en medio de tiempos difíciles. Se está acabando el año, ¿no? Vienen las últimas ya 2 semanas para finalizar. Seguramente estas 2 semanas aparezcan muchos de esos predicadores charlatanes de este tiempo a profetizar que vendrá un tiempo de todo eso que ustedes ya saben y conocen y que han escuchado. ¿Sabe? Por lo que nosotros leemos de Apocalipsis, por lo que nosotros hemos estudiado este tiempo, esos tiempos seguramente no vendrán. Más bien, por lo que hemos visto, nos damos cuenta que el tiempo de la persecución está aquí. Y claro, yo no les voy a decir que el otro año va a ser lo peor y que nos va a ocurrir lo peor. Pero tampoco voy a decirles y a llenarlos de una falsa expectativa que el Señor no nos ha comunicado. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que Él nos sostendrá. Él. No sabemos qué nos traerá el 2021, pero lo que sabemos es que Él nos sostendrá y nos preservará hasta el final, porque Él es fiel. Y aquí es donde viene el detalle glorioso de esa promesa de preservación de los creyentes, es que no está basada en nosotros, sino que está basada en la fidelidad del Señor. Y noten lo glorioso del verso 9, dice: fiel es Dios, por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. ¿Lo ven? La promesa de que nosotros vamos a perseverar hasta el fin está basada en que Dios es fiel, mis hermanos, en su fidelidad. Quiero que busquemos juntos Judas 24, 25. Judas 24 y 25. Dice la palabra del Señor: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad ante todo tiempo y ahora y por los siglos y por todos los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta por qué nosotros llegamos a decir que cuando una persona cree en Cristo y es salva, esa persona nunca puede perder su salvación? Porque tenemos, o más bien, ¿por qué tenemos nosotros seguridad de salvación? Todos creemos en las promesas de salvación y podíamos citar quizás muchos versos, pero la seguridad de la salvación no consiste solo en las promesas, sino note que el texto nos está diciendo en la actuación de Dios.
De manera que el Padre, que es poderoso para guardarnos sin caída, porque Él es poderoso, entonces no caemos. Así es como funciona. Y la segunda confirmación está en su Hijo. Recordaremos las palabras de Jesús: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Podíamos preguntarnos esta mañana, ¿por cuánto durará esa comunión? Y la respuesta tiene que ser siempre, siempre. La promesa que perseveraremos hasta el final es que Dios es un Dios fiel. A los que Él llama, justifica. A los que justifica, los llevará a su gloria por su fidelidad. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Quién nos sostiene en medio de la adversidad? El Señor, Dios. El creyente podría llenarse de miedo, pero Dios promete que tú vas a perseverar hasta el fin, porque Él es fiel. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Fiel es Dios. Dios nos preservará. Como dice un escritor, no importa que el infierno se oponga. El gozo y el consuelo del corazón es el Dios de gloria. La perseverancia de los fieles no es asunto de los fieles, es asunto de Dios. ¿Lo comprendemos? Por tanto, mantengámonos fieles en la seguridad de salvación, pero cuidado, porque ser salvo no significa levantar la mano en un culto, pensar que yo hice una oración de fe sencillamente. Significa haber tenido un encuentro personal con Cristo. Por eso el apóstol Pablo le está dando gracias al Señor por la salvación de ellos, porque la evidencia de su corazón mostraba que ellos habían tenido un encuentro con el Señor, un encuentro con Cristo. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con la iglesia? Mis hermanos, la vida cristiana no es un asunto de religión, es un asunto de comunión. No obedecemos porque nos mandan, obedecemos porque vivimos a Cristo. No somos santos porque nos lo imponen, somos santos porque vivimos al que es santo. Lamentablemente a veces muchas iglesias son como muy tristes, imponiendo reglas propias: no uses, no hagas, no comas, y perdemos el tener vida abundante, porque nos empeñamos a veces en que esto es un asunto de religión. Pero como Cristo tiene gozo admirable y paz perfecta, si yo vivo a Cristo, ¿qué tendré? Gozo admirable y paz perfecta. Estas palabras del apóstol Pablo son muy especiales. Fiel es Dios. Pero ¿qué significa que Dios es fiel? Mis hermanos, ¿cómo tenemos que pedir perdón a Dios por nuestro pecado de incredulidad? Citaba estos días a un puritano que decía: la incredulidad cuesta matarla. De cuando en cuando vienen las dudas. Nuestro Dios prometió y decimos que sí cuando lo leemos, pero después actuamos como si dudáramos que Dios va a cumplir todo lo que Él prometió. El apóstol Pablo da gracias al Señor y dice: fiel es Dios. Dios no miente, Dios no se desdice, Dios no se devuelve. Su amor es inmutable, las riquezas que necesitamos están en Él y nos han sido provistas, mis hermanos. Recordamos un texto: el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo es en Jesús, con Jesús y por Jesús.
Eso es el cristianismo, de eso se trata ser cristiano. Que usted ahora aborrezca el pecado que tanto amó y ahora ame a Jesús, a cual usted ignoró por mucho tiempo, por el cual usted no tenía ningún afecto. Dios es fiel y a los suyos llevará desde aquí hasta el fin, mis hermanos. Pero no olvidemos que Él nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. No podemos vivir de otra manera. Es en comunión con Cristo. Así es como se vive esta vida. Tengamos esto presente. Porque nosotros pecamos, mis hermanos, cuando dudamos de Dios. Porque entonces nosotros estaríamos dudando de la mediación de Cristo. De cuando Dios hizo ese pacto de redención en la eternidad, juró Dios y no se arrepentirá. ¿Qué juró Dios? Que Jesús es sacerdote para siempre, un mediador perfecto que siempre extiende su perdón. Por eso les decía que esta semana, mientras pensaba en ustedes, me acordé de los hermanos corintios, en Corinto. Y esta frase me llega al corazón. Claro, no me voy a poner al lado del apóstol Pablo, ¿no? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Bueno, no puedo tomar las palabras de Pablo, ¿no? Doy gracias a Dios por todos ustedes. Porque, mis hermanos, una de las cosas en las que creo que a veces el enemigo toma ventaja es cuando no agradecemos lo que Dios nos ha dado. Mis hermanos, no les llamo a creer que somos mejor dicho, la mejor iglesia del mundo. No hay otro como nosotros. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si usted no puede notar lo que Dios ha hecho en medio de nosotros, para agradecer lo que Dios ha hecho, mi hermano, usted está ciego. Dios está haciendo algo con nosotros. Dios nos ha bendecido de una manera este año, hermano. Y ha bendecido a su iglesia de una manera, mi hermano. Han pasado los días, han pasado los meses y nosotros solo podríamos volvernos en agradecimiento al Señor al ver la gracia que Dios ha tenido con nosotros, con Comunidad Cristiana Redención. No ha sido un año fácil, no ha sido un año difícil, pero mi Señor ha extendido su gracia sobre nosotros. Mi Señor ha tenido su favor sobre nosotros. Y nosotros debemos ser conscientes de todos los dones, de todo lo que el Señor nos ha dado y ponerlos a servicio de la iglesia. Nico hablaba esta semana en el servicio de oración y citaba a Jonathan Edwards. Una de las cosas por las que Jonathan Edwards es famoso es por sus resoluciones. Les invito a que las busquen así, las resoluciones de Jonathan Edwards. Se acaba el año, llega el siguiente. Yo le invito a que usted haga resoluciones, decisiones espirituales serias con respecto a la iglesia, a su vida espiritual. Recuerde algo, mi Señor, mis hermanos, que hemos sido dotados por el Señor. Lamentablemente a veces veo algunos hermanos todavía como que no reaccionan a lo que estamos viviendo, a lo que nosotros estamos pasando.
Hay hermanos tan interesados en lo suyo, en lo propio. Y todo lo que el Señor les ha dado y lo que el Señor ha puesto en sus corazones, después vendrá el tiempo. En algún momento yo voy a servir al Señor. Eso, cuando ya se le hayan acabado las fuerzas. Eso, muy bien. Cuando usted ya haya pasado todo lo que quiso pasar, haya obtenido todo lo que quiso obtener, que nunca pasará, mi hermano, porque el corazón nunca se va a satisfacer. Eso, cuando ya no tenga fuerzas, entonces viene y nos dice, ¿en qué le puedo servir? Ahora sí. Pero es que no tengo tanta fuerza. Esta semana hablábamos con un hermano y decimos, el Señor nos bendijo este año, sirviendo allí en la Fundación Valientes. Y a veces es duro, y el camino es duro, y el Señor nos permitió este año, ir y servir en La Guajira, y este año nos tocó fuerte. Yo le decía a esa persona, mientras haya fuerzas, vamos a hacerlo. Mientras haya fuerzas hay que servir al Señor con aliento. Van a llegar los días donde ya no nos van a dar las fuerzas. Yo quisiera, cómo me gustaría ir a la fundación, pero es que ya mis piernas ya no me dan. Ahora sí, ¿no? ¿Eso sonó a exhortación, regaño? Mis hermanos, ustedes, todos ustedes, son un don del Señor para Comunidad Cristiana Redención. Hay mucho por hacer. Ninguno de nosotros puede decir no tengo nada. Mis hermanos, hagan resoluciones para el otro año. Vamos a servir al Señor. Es tiempo que deje de lo suyo, de pensar tanto en usted, en lo que usted quiere, en sus sueños. Me voy a dar la gran vida en este mundo, mi hermano. Y lo eterno, se está descuidando lo eterno por lo de acá, mi hermano. Si usted no conoce nada de la comunión de la que estamos hablando, usted necesita acercarse a Cristo. Y cuando nosotros nos acercamos a Cristo, nada volverá a ser igual. Todo cambiará para siempre. El Señor nos ha dotado con todas las riquezas de su gracia. El Señor nos llamó y nos dijo, caminen. Y aquí tienen la provisión que les ha sido compartida por mi Espíritu. La iglesia, Comunidad Cristiana Redención, ha sido proveída por el Señor. Y ustedes son el buen don del Señor para esta iglesia. Así que les animo, mis hermanos, a que sean conscientes de toda la bendición del Señor, de toda la gracia que hemos tenido en Cristo, y vamos a trabajar por el reino del Señor. No por nuestra visión, no por nuestra iglesia, no por nuestro nombre, por la gloria de mi Señor. Y que Él haga lo que Él tenga que hacer. Voy a invitarles a que terminemos este tiempo una vez más. 1 Corintios 1. Vamos a leer desde el verso 4 y vamos a hacer de esto nuestra oración esta mañana para finalizar. Nuevamente vamos a leer el texto que leímos al inicio y vamos a terminar leyendo del verso 26 al verso 31. ¿De acuerdo? Vamos a leer el texto que hemos estado leyendo, que hemos estado estudiando esta mañana, y vamos a terminar del verso 26 al verso 31 y haremos de estas palabras nuestra oración esta mañana. ¿Están? Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios,
por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Verso 26. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Note el verso 30, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu aliento esta mañana, mi Señor. Nosotros necesitamos de una obra poderosa de tu Espíritu en nuestras vidas, en nuestros corazones. Esta mañana, Señor, te quiero dar gracias por Comunidad Cristiana Redención. Gracias por cada uno de mis hermanos. Si esta mañana pudiera nombrarlo, seguramente fallaría en recordar alguno. Gracias por haber dotado a mis hermanos de tu gracia, de tu favor y con el don de tu Espíritu. Gracias por bendecirnos de la manera que nos has bendecido este año, Señor. Gracias porque en medio de la adversidad cuidaste de nosotros. Guardaste de nuestras vidas. Gracias por mis hermanos que diligentemente se preocuparon por ayudar a nuestro hermano que vimos en dificultad, pasando por prueba, pasando por dificultad. Pues, Señor, también te doy gracias por aquellos que negligentemente, pudiendo bendecir y ser de bendición para la iglesia, no lo han sido. Bendícelos, Señor, y que tu gracia les alcance, que su corazón sea abierto, que su entendimiento sea abierto. Señor, este año quizás haremos unas nuevas resoluciones para el siguiente. Ayúdanos, Padre, para que los propósitos que hagamos puedan ser propósitos espirituales. Ayúdanos a trabajar con nuestra incredulidad. Ayúdanos a trabajar con nuestra indolencia. Ayúdanos, Señor, a quitar nuestra mirada tanto de este mundo, tanto de esta tierra. Ayúdanos a trabajar por las cosas espirituales. Esta mañana queremos darte gracias por tu fidelidad. Gracias porque nada en nuestra vida se sostiene por nosotros en nuestras fuerzas, sino que tu gracia y tu favor ha sido extendido sobre nosotros. Y tú que has prometido, tú nos llevarás hasta el final. Y tu fidelidad, Señor, será suficiente para nosotros. Muchas gracias por todo tu favor. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén.